Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Hubiese sido lindo, hermanos, terminar nuestro estudio del libro de Malaquías con la predicación de la mañana, porque ahí se nos habló de la promesa del Mesías, se nos habló del sol de justicia, se nos habló de enfocarnos en el remanente, aquellos que temen a Dios, que son perdonados y van a ser rescatados en el día final. Esos pasajes se nos muestra al pueblo de Dios hablando junto ante Dios y que Él oye, Él escucha, Él se acuerda y Él responde. Pero el problema es que el libro de Malaquías no termina allí. La predicación de Malaquías no termina inmediatamente después de la promesa del Mesías, del rescate de los que temen a Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la cual no pude terminar el mensaje en la mañana. O mejor dicho, no pude terminar la serie en la mañana. El libro termina con estos versículos que nos acuerdan de la ley, que nos muestran que necesitamos acordarnos de la ley, que necesitamos hacer caso al mensajero antes de que sea demasiado tarde, antes del día de Jehová. Claro, Dios va a volver el corazón de los padres a los hijos. Aquí vemos esperanza en este texto, pero también, hermanos, la última frase de Malaquías, la última frase de nuestros antiguos testamentos, ¿cuál es? Mírenla. ¿Cuál es la última palabra? No sea, la frase dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, la última palabra en nuestros antiguos testamentos es maldición. Así termina el libro. Y qué bueno, porque no queremos terminar esta serie que ha sido fuerte y directa diciendo esto, ¿no? No se preocupen, todo va a salir bien al final. Por un lado, es cierto que para los hijos de Dios todo va a salir bien al final. Es cierto que para los que temen al Señor todo va a salir bien. Pero tenemos que acordarnos de la ley, tenemos que prepararnos para el día final y hacer caso al mensajero de Dios. Al final de cuentas, Cristo es nuestro abogado defensor y por medio de Cristo evitaremos la maldición de Dios. Entonces, estas últimas palabras, hermanos, sirven con doble propósito. Por un lado, muestran la importancia de vivir conforme a la ley de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Y nos avisan aún más el día final. Alguien ha dicho que estos versículos enseñan de que tenemos que prepararnos entonces para ese día final, haciendo caso a la ley de Dios. Y pensando en el tema de este libro, mientras terminamos entonces de estudiarlo, Dios, hablando en contra de su pueblo por medio de su mensajero y recordando el llamamiento de Dios aquí, que su pueblo vuelva a Él, entonces podemos entender que este pasaje se nos habla de esta manera. Estos últimos versículos, hermanos, enseñan que el pueblo de Dios debería volver a Él siguiendo su ley como hijos obedientes. Esta es mi propuesta en esta predicación, mis queridos hermanos. El pueblo de Dios debería volver a Dios siguiendo su ley como hijos obedientes. Y bajo esa propuesta he titulado esta última predicación de Malaquías, la maldición de Dios puede ser evitada. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos. En primer lugar, cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, ¿sabe qué hace? Se acuerda de la ley. En segundo lugar, cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, ¿sabe qué hace?
hace caso a sus mensajeros. Y en tercer lugar, cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, es salvado de la maldición. Luego, hermanos, daré unas aplicaciones de este mensaje y luego una conclusión. Así que oremos, hermanos, a nuestro Señor para que Él nos hable en esta última predicación de Malaquías. Oremos. Bendito Dios, queremos, Señor, así como en todo este tiempo tú nos has guiado a estudiar este libro, queremos rogarte, Señor, la bendición de poder también terminar el estudio de este libro. Pero, Padre, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ponga el temor en nuestros corazones. Mi Dios, guíanos a tu santidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, se acuerda de su ley. ¿Por qué? Porque así como Dios no cambia, hermanos, su ley tampoco cambia. Ahora, yo sé que tengo que aclarar esto, porque no seguimos las leyes de los sacrificios y el templo, ni las leyes civiles para Israel hoy en día. Necesitamos entender cómo este texto, hermanos, se aplica a nosotros que somos la iglesia y que no somos la nación de Israel. Es muy importante entender este texto. Hermanos, Malaquías dijo que, hablando de la ley, aquí se está refiriendo a la ley de Moisés. Es lo que Dios dijo aquí. Acordaos, dice el texto, fíjense, versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y específicamente a las ordenanzas y leyes que Dios dio en Horeb. Vaya conmigo por favor al versículo 4 una vez más, el capítulo 4. Dice, acordaos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, mi siervo, en cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Horeb, hermanos, era el otro nombre conocido para el monte Sinaí. Recuerde que el monte Sinaí fue en donde Dios hizo su pacto con Israel como nación. Fue el lugar en donde Dios dio su ley a su pueblo, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Allá en Éxodo 20. Ahora, en el libro de Deuteronomio, en donde Moisés, vemos allí que él se toma el tiempo para volver a revisar la ley, para enseñársela a esa segunda generación de judíos. Antes de su muerte, Moisés dijo esto: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Hermanos, estatutos y decretos, ordenanzas y leyes son palabras que tienen que ver con la ley de Moisés. Y son esas mismas palabras las que espero que ustedes se acuerden cuando estudiamos el libro de Esdras. Esdras, después que Israel fue llevado al exilio y Esdras ahora regresa a la tierra de Jerusalén, dice Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Los estatutos y decretos, hermanos, son la ley de Moisés. Aquí se refiere a las palabras que Dios dijo entonces en Éxodo capítulo 20 y adelante. La ley para Israel, que también provee una base para entender la ley de Dios hoy en día. Otra vez, hermanos, sabemos que se refiere a esto por la mención de Horeb, Sinaí, en donde Dios habló directamente desde el cielo a su pueblo para darle los 10 mandamientos y después Moisés subió para recibir el resto de la ley de Dios. El mandamiento, hermanos, para Israel entonces era que tenía que volverse a ¿qué cosa? Malaquías 4:4. Tenía que volverse a la ley. O sea, tenía que volver entonces a todos esos principios que el Señor le había establecido a esta tierra. Tenían que obedecer su ley. Y entonces si obedecían, ellos iban a ser bendecidos. Pero si desobedecían, iban a recibir maldición. Desde el establecimiento de la ley de Dios, esto es lo que Dios les había dicho. Y hermanos, esto fue repetido siglo tras siglo por medio de los profetas, como vemos también aquí en Malaquías. Hermanos, los judíos tenían que volver a la ley porque si no, Dios iba a venir e iba a herir la tierra. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo entendemos nosotros hoy en día este texto? Pregunta,
¿Nos aplica la ley de Moisés a nosotros? ¿Tenemos que acordarnos y volver a la ley de Moisés? Entonces, ante esa pregunta hay dos respuestas: sí y no. Pensemos en la ley. Hermanos, escuchen, atención. El pueblo de Dios, a través de todos estos siglos, cuando va al Antiguo Testamento y encuentra lo que es la ley de Dios, la ley de Moisés, el pueblo de Dios, la iglesia, ha identificado que toda la ley de Moisés se divide en tres partes. Ahora, no tanto porque Dios la dio en tres partes, no, Dios no la dio en tres partes, Dios dio su ley. Pero el pueblo de Dios, la iglesia, ha reconocido que toda esa ley de Dios está compuesta en tres partes. Y es una manera fácil de poder aplicar cada aspecto de lo que tenía la ley de Moisés y entenderla. Ahora escuchen, en una de esas partes de la ley de Moisés está la ley ceremonial. Esas leyes que tenían que ver con la adoración a Dios antes de Cristo. La adoración a Dios cuando Israel era solamente una nación y la presencia de Dios estaba de manera especial en un solo lugar con ellos, en Israel. La ley ceremonial tenía que ver con el tabernáculo y después con el templo. Tenía que ver con los sacerdotes, tenía que ver con vestiduras, tenía que ver con sacrificios que el pueblo tenía que ofrecer. Ahora, hermanos, Dios no ha cambiado, ni su ley ha cambiado. Pero esta parte de la ley ceremonial, hermanos, ya se cumplió su propósito. El libro de los Hebreos nos dice que todas esas leyes ceremoniales eran sombras que prefiguraban a Cristo. Por tanto, cuando vino Cristo, esas leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo. Cristo vino, hermanos, como el tabernáculo de Dios y los hombres. Cristo vino como sacerdote, Cristo vino como sacrificio y murió una vez y para siempre. Por eso, hermanos, no estamos bajo la ley ceremonial. Ahora escúcheme, no porque ha cambiado, sino porque fue diseñada para preparar al pueblo para que pueda contemplar de lejos al Mesías y esperar al Mesías. Pero una vez que el Mesías ya vino, la ley ceremonial ya fue cumplida, ¿se entiende? Por eso vemos toda la ley ceremonial entonces cumplida en Cristo. Ahora, hermanos, su atención. Los israelitas aquí en Malaquías tenían que acordarse de esa parte de la ley y cumplirla para volver a Él. Pero nosotros, hermanos, no. Porque cuando viene la luz, no tenemos que regresar a las sombras. Cuando vino Cristo, ya no tenemos que volver a la ceremonia del antiguo pacto. Ya tenemos el cumplimiento en Cristo. No necesitamos regresarnos a los símbolos. ¿Se entiende? Ahora bien, en segundo lugar, la otra parte de la ley. ¿Cuál es la otra parte de la ley? La parte de la ley civil. La ley para Israel como nación étnica. Hermanos, aquí tenemos las leyes en cuanto, por ejemplo, la pena de muerte, en cuanto a la recompensa por el robo, etc. Igual, hermanos, Dios no ha cambiado ni su ley. Pero esta parte de la ley fue para Israel como nación. E Israel como nación, hermanos, escúcheme, dejó de existir en el primer siglo, cuando fue destruida por los romanos y los judíos, cuando ellos fueron esparcidos a todo rincón del mundo. Entonces, esta parte de la ley no nos aplica. No porque Dios haya cambiado, no porque la ley haya cambiado, sino porque, hermanos, escúchenme, no somos una nación étnica. El pueblo de Dios ahora es de cada tribu, lengua y nación, con diferentes leyes. Esta parte de la ley ya se cumplió, ya cumplió su propósito. Ahora te estarás preguntando, ¿y cuál fue el propósito de la ley civil? Es muy sencillo. Era mantener unidos a los descendientes de Abraham en una tierra física. ¿Para qué? Para que de ellos nazca el Mesías. Ese era el propósito de la ley civil para los israelitas.
mantenerlos a todos unidos en un solo lugar, en una tierra física, para que entonces del descendiente de Abraham, como Dios lo prometió, nazca el Mesías. Los israelitas, hermanos, aquí en Malaquías, sí tenían que acordarse de esa parte de la ley y cumplirla para volver a Él. Pero nosotros no, porque ya cumplió con su propósito. Pero en tercer lugar, la otra parte de la ley es lo que le llamamos la ley moral. Entonces, ley ceremonial, ley civil y ahora la ley moral. Esa ley moral, hermanos, está resumida en los 10 mandamientos. Y eso sí se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios. Y puesto que Dios no cambia, su carácter, sus perfecciones no cambian. Por lo tanto, su ley tampoco cambia. Hermanos, la ley moral, es decir, la parte de la ley que no toca los temas ceremoniales de cómo adorar a Dios en el antiguo pacto, la parte de la ley que no toca las consecuencias civiles de no obedecer las reglas de una nación, esta ley moral es todavía vigente para todos los seres humanos y especialmente para el pueblo de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo dijo que Él no vino para abrogar la ley. De hecho, cuando enseñó, Él citó la ley moral y mostró cómo deberíamos entenderla. No solamente como reglas externas, porque el pecado empieza en el corazón. Por ejemplo, hermanos, puesto que Dios no cambia, todavía es pecado adorar a otros dioses. Todavía es pecado deshonrar a nuestras autoridades. Ese mandamiento deriva de honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, todavía es pecado robar, todavía es pecado mentir, todavía es pecado tener impurezas sexuales, inmoralidad sexual, todavía es pecado codiciar. Los israelitas aquí en Malaquías tenían que acordarse de esa parte de la ley y cumplirla para volver al Señor. Y hermanos, nosotros, los que somos pueblo de Dios, también. Si queremos evitar la maldición de Dios, si queremos volver a Dios en arrepentimiento, esperando su bendición, tenemos que acordarnos de su ley. ¿Por qué? ¿Cómo podemos arrepentirnos si no nos acordamos de su ley? ¿Cómo podemos arrepentirnos si no nos acordamos de la ley de Dios? ¿Cómo podemos arrepentirnos si no sabemos lo que dice la ley de Dios? Si no sabemos lo que es pecado ante los ojos de Dios, no podemos arrepentirnos delante de Él. Ahora, es importante, hermanos, entender la palabra de Dios que Él usa aquí. Fíjese, hermano, vaya al texto. El texto dice, acordarse. ¿Lo vio? Acordarse. No simplemente dice recordar, sino que dice acordarse. Hermanos, escúchenme, acordarse es más allá que recordar. Acordarse, hermanos, es saber en la mente lo que la ley dice, pero con el propósito de obedecer lo que dice. ¿Sí ven la diferencia? Hermano, le invito a que usted vaya a la calle y le pregunte a alguien, ¿tú te sabes los mandamientos? Y si hay alguno que te dice los mandamientos, a lo mejor te lo va a decir porque se los sabe, los recuerda, pero la pregunta es, ¿los pone en funcionamiento? ¿Los pone en práctica? Bueno, esa es la diferencia. Recordarse es diferente que acordarse, porque acordarse implica, hermanos, el poner en obediencia. Recordar es traer a la memoria, pero acordarse es traer a la memoria con el propósito de aplicarla, o sea, obedecer. Es por eso que, por ejemplo, en Números capítulo 15 habla de acordarse de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Es el hecho de no olvidar lo que Dios dice para poder obedecerlo. Y fíjense, hermanos, que esto es un imperativo, es un mandamiento. Acuérdense de la ley de Moisés. O sea, recuerde, traiga la memoria, con el propósito de obedecer. Obviamente, tienes que saber lo que dice la ley de Dios para obedecerla.
Así que te hago una pregunta. ¿Te sabes los 10 mandamientos? Y te sabes, porque quiero que entiendas esto, los 10 mandamientos es un resumen, en esa frase, es un resumen de varios mandamientos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos encierran 613 mandamientos que tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Los conoces? Deberías conocerlo. ¿Y cómo se hace eso? Primero, leyendo la palabra de Dios para saber lo que es su ley. Si no sabes lo que Dios dice, no puedes obedecerle. ¿Y sabes qué va a suceder? Vas a sufrir las maldiciones. Pero también muchas personas sí saben lo que Dios dice, pero no obedecen. Así como los israelitas aquí en el tiempo de Malaquías. Entonces, la solución a todos los problemas de los judíos en este tiempo, esa falta de reverencia, su malentendido de muchas cosas, la solución a todos esos pecados que estudiamos en este libro era acordarse de la ley de Dios. O sea, era recordar y obedecer la ley de Dios. Y hermanos, escúchenme, la solución no ha cambiado. Así que, hermano que estás aquí, quiero decirte esto. Tú que eres hijo de Dios, si Dios te ha convencido de tu pecado por medio de este libro de Malaquías, si has caído en la incredulidad, no crees de su amor, que crees que Él es injusto, que crees que no debería meterse en tu vida personal y en tus relaciones, que crees que no merece tu dinero, que crees que es vano servirle porque no funciona, o lo que sea, mi querido hermano, escúchame, la solución es que te acuerdes de la ley de Dios. Es recordarte a ti mismo la ley de Dios y, mi hermano querido, obedécela. Ahora, esto no es para merecer algo de Dios. Si te acuerdas de la ley y la obedeces, no mereces el favor de Dios. Esa obediencia, hermano, no fuerza a Dios darte algo. No nos acordamos de la ley de Dios y obedecemos como hijos amados porque Dios hizo una obra de regeneración en nuestras vidas y por eso lo hacemos, hermano. No lo hacemos porque no queremos ganarnos algo de Dios, sino que lo hacemos porque el Señor nos ha dado una nueva vida. Él, por su Santo Espíritu, nos ha dado el amor por su ley. Entonces, como personas tan agradecidas a Dios por su salvación, actuamos en deseo de querer agradarle. Hermanos, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es el espíritu de estos textos aquí en Malaquías. Pero los hijos de Dios no solamente obedecemos en agradecimiento a nuestro Dios, sino que también obedecemos porque reconocemos que la ley de Dios es como una barra de protección. Sus mandamientos no son gravosos para sus hijos, sino que nos proveen con la protección que necesitamos para vivir en este mundo y no tener que sufrir las grandes consecuencias de vivir en pecado. Y hermanos, y en el contexto de este pasaje, acordarse y obedecer la ley de Dios es prepararnos para el día final, porque muestra que somos parte del remanente. Muestra que somos parte del verdadero pueblo de Dios, de los que realmente están haciendo la vigilia de su Señor. Entonces, así como la ley de Dios no cambia, tampoco cambia nuestra obligación a obedecerle. Hermanos, es obligación porque Dios es Dios, Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Obedecemos como hijos, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este es el punto, hermanos. Escúcheme. No nos acordamos de la ley de Dios para obedecerla porque si no vamos a perecer para siempre. No. Los hijos de Dios obedecen la ley de Dios como regla de vida, no para tener vida. ¿Ven la diferencia? Porque la vida eterna es por medio de poner la fe en Jesucristo, su Hijo. Ahora, quiero aclarar, si no eres hijo de Dios y estás intentando obedecer su ley para que estés bien y Dios te haga hijo y te acepte, pues tú tienes que entender esto. Obedecer la ley
solamente te destruirá. Porque la ley de Dios no fue hecha para que las personas se conviertan en hijos de Dios, sino para mostrar que justamente no eres hijo de Dios y que necesitas que Dios te perdone y te salve por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ha revelado la ley, los 10 mandamientos, para mostrar tu incapacidad de obediencia a Él. Para mostrarte a ti que no puedes hacer lo bueno y de hecho tampoco quieres. Un hombre le dijo una vez a Cristo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo: vende tus bienes y repártelo a los pobres. Y el hombre se fue triste porque amaba más su dinero. Dios te revela su ley para mostrarte que no eres hijo de Dios, para mostrarte tu gran pecado, para mostrarte tu necesidad de un Salvador. Entonces, por favor, examínate para estar seguro que no estás asistiendo a esta iglesia para que Dios te acepte en el cielo un día. Por favor, examínate para estar seguro que no estás ofrendando para comprar tu lugar en el cielo. No. Acuérdate de la ley de Moisés y date cuenta que no puedes obedecerla, sino que necesitas al único Salvador que la cumplió perfectamente y que si tú pones tu fe en Él, la obediencia de Jesucristo es añadida a tu cuenta. Pero para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, su ley no es gravosa, sus mandamientos no son pesados. Obedecemos porque queremos obedecer. Entonces, ¿cómo volver a Dios en arrepentimiento para recibir el avivamiento? Dice la palabra de Dios, obedeciendo la ley de Dios. No acusando a Dios, no robando a Dios, no viviendo en pecado sexual en contra de Dios, sino regresando a su palabra, leyéndola, entendiéndola y obedeciéndola. Yo sé, hermanos, que este tema siempre se malentiende por algunos, aún dentro del contexto cristiano. Por un lado, hay personas que llegan a ser legalistas, quieren reglas y reglas, obedecen los mandamientos, pero con propósitos equivocados. Algunos, o para ser salvos, otros, o para estar mejor con Dios, como para tener un favor de Dios. Otros quieren reglas para verse más espirituales y santos. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que separan la relación con Dios y su ley. Es como que hacen esto y se olvidan que hacer esto es un medio para tener comunión con Dios. Pero por otro lado, hay el extremo de descansar tanto en la gracia que uno menosprecia los mandamientos. Descansamos tanto en la gracia que menospreciamos el mandato de la obediencia. Pero no puedes tener una relación íntima con Dios, no puedes vivir en comunión con Dios si tú ignoras su ley. Una vez más, hermanos, Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a la ley, hermanos, es una prueba de una relación con Dios. Ahora, ¿sí me escuchó lo que dije? La obediencia a la ley es una prueba de una relación con Dios. No dije la obediencia perfecta a la ley es una prueba de relación con Dios. No, porque solamente Cristo hizo eso. Pero si Dios es tu Padre y le amas, tú vas a luchar para obedecer. Y vas a luchar bien para obedecer. Tenemos que vivir de acuerdo, hermanos, con la palabra de Dios. Tenemos que aplicarla a la vida. Tenemos que aplicarla a las decisiones que tenemos todo el tiempo. Le pregunto yo a usted, ¿cómo usted toma decisiones? Hermanos, voy a decir algo que no se sienta mal, pero algo tan simple muestra mucho de cómo usted ve la vida. ¿Cómo usted decide vestirse? Cómo usted decide vestirse tiene que ver con el hecho de que usted conozca o no conozca los mandamientos de Dios. Y esa es la verdad. Aún en decisiones tan sencillas, el conocer la voluntad de Dios te marca a ti tomar decisiones.
Así que te pregunto, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo deberíamos tomar decisiones como hijos de Dios? No conforme a lo que pensamos, no conforme a lo que otros dicen o hacen, peor conforme a lo que el mundo propone, sino conforme a la ley de Dios. Y si la ley de Dios dice que tenemos que hacer algo, lo hacemos, aun si parece que arruinara la vida. Y si la ley de Dios dice que no deberíamos hacer algo, no lo hacemos, aunque parece todo lo contrario al sentido común. Cuando el pueblo de Dios vuelve al Señor, y eso es lo que queremos, se acuerda de su ley, obedece la ley de Dios como hijos agradecidos. Pero como hijos, como pueblo de Dios, no siempre recordamos tan fácilmente esta necesidad de la ley, de la palabra de Dios. Parece raro, pero así somos. Entonces, el Señor además nos provee de algunas cosas más. Y el Señor nos provee también de sus mensajeros, los mensajeros de Dios. Y eso me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón. El segundo punto es que cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, hace caso a sus mensajeros. Este libro, hermanos, empezó con un mensajero, Malaquías, quien Dios usó para dar este mensaje a Israel. En el capítulo 3, versículo 1, también leímos de un mensajero. ¿Se acuerdan cómo lo identificamos? Fíjense rápidamente en Malaquías 3:1. ¿Se acuerdan cómo identificamos a ese mensajero? Como Juan el Bautista. Debido a la interpretación de Cristo en el Nuevo Testamento. Aquí en Malaquías 4, el mensajero es identificado como Elías. Vaya conmigo, por favor, el versículo 5 del capítulo 4. Dice el texto: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Algunos piensan que literalmente se refiere al profeta Elías, o sea, de manera literal, quien nunca murió. En verdad sí murió, sino que no fue hallado su cuerpo, sino que fue llevado entonces por Dios al cielo. Piensan que Él va a regresar antes del día del juicio final. Y de hecho, esta fue la interpretación de los líderes judíos en el tiempo de Cristo. Fíjense, es lo que ellos entendían. Los judíos entendían que Elías, Elías de Primera de Reyes, el Elías de manera literal iba a volver. Y entonces, cuando lo escucharon a Juan predicar, le preguntaron a Juan: ¿qué pues? Así como ecuatoriano, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan dijo: no soy. Entonces Juan no era Elías literalmente. Él mismo dijo que no. Ahora, pero tenemos un problema. Si vamos a Mateo capítulo 11, Cristo dijo de Juan el Bautista, dijo esto: si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, o Cristo malentendió o mintió, o Juan malentendió o mintió, o Juan sí era el Elías profetizado de Malaquías, pero no era el Elías literal y físico que los judíos pensaban. Hermanos, la profecía fue diseñada para hablar de una persona, pero no para que esto sea de manera literal, sino que este Elías venía, pero este hombre venía en el poder de Elías, profetizando y preparando el camino, así como Elías hizo en su tiempo. Y hermanos, de hecho, eso es exactamente lo que dijo el ángel Gabriel, profetizando en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel dijo de Juan el Bautista: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está diciendo, espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y cuando el ángel Gabriel dice eso, ¿qué cita está diciendo? Justamente la cita de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Entonces, esto, hermanos, es obviamente la interpretación correcta.
Aquí, en el capítulo 4, versículo 5, Malaquías se refiere al mismo mensajero del capítulo 3, o sea, a Juan el Bautista, quien Dios mandó para preparar el camino para el Cristo, para el Mesías. Aunque es interesante porque dice aquí que Dios enviará al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, Juan el Bautista vino durante la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino en humillación para sufrir y morir. Mientras este día de Jehová grande y terrible parece referirse más al día final de juicio. Pero primero Juan sí vino antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible. Vino siglos antes, vino miles de años antes, pero antes. O sea, vino en tiempo y en forma como la palabra del Señor lo indicó. Y es normal, hermanos, entonces que para los profetas del Antiguo Testamento o para los que leen el Antiguo Testamento era normal comprimir el tiempo. Y por eso es que una parte de esta profecía se cumplió cuando Cristo vino y la otra parte está por cumplirse y mientras tanto han pasado 2000 años. Y hermanos, esto no nos preocupa a nosotros. La primera venida de Cristo era necesaria antes de su segunda venida. Hermanos, las Escrituras anunciaban la venida del Cristo primero, humillado como siervo, para después regresar en exaltación y gloria, juzgando a las naciones. Es decir, la razón por la cual habrá un juicio en el día final, grande y terrible, es porque hay personas que rechazan lo que Cristo hizo en su primera venida. Rechazan su vida y muerte y por eso merecen el juicio y la maldición de Dios. Entonces, Juan preparó el camino para Cristo en todo sentido. Preparó el camino para su primera y para su segunda venida. Escúchenme, hermanos, no hay un Elías aún por venir. El Elías prometido ya fue enviado. Fue Juan el Bautista. No tiene que venir otra vez. No necesitamos que Elías literalmente regrese antes de la segunda venida de Cristo. Ya vino Juan el Bautista. Él fue el mensajero que preparó el camino para Cristo en sus dos venidas, que fue enviado antes del día de Jehová grande y terrible. Y mientras en el capítulo 3 de Malaquías, hermanos, el enfoque estaba en Cristo, quien iba a venir, más que en el mensajero, aquí el enfoque en cambio se queda en el mensajero. Obviamente, al final de cuentas, siempre vemos a Cristo, pero aquí simplemente habla de este Elías, del mensajero. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque, hermanos, es un aviso de que tenemos que hacer caso al mensajero. Nosotros, los hijos de Dios, leemos este libro de Malaquías y debemos oír a dos mensajeros. Los que estamos esperando la segunda venida de Cristo, debemos leer este libro de Malaquías oyendo a dos mensajeros. El primero, ¿saben cuál es? Es Moisés, como acabamos de ver. Tenemos que hacer caso a Moisés, a la ley que recibió de Dios. Como creyentes, primero tenemos que obedecer para estar preparados para la venida de Elías, que en este caso estar preparados para de vuelta oír a Juan el Bautista señalándonos a Cristo nuestro Rey. Hermanos, para nosotros Elías ya vino, Juan el Bautista, ya vino y preparó el camino para Cristo, pero nosotros todavía necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados acordándonos de la ley de Moisés y preparados con el mismo mensaje que Juan predicó antes del ministerio de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Juan, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha venido. Porque así es como debemos hacer la vigilia, hermanos. Tenemos que volver a oír a Moisés y tenemos que volver a oír el mensaje de Juan el Bautista. Pongan los ojos en Cristo. Le pregunto entonces, ¿hacemos caso a los mensajeros de Dios? ¿Es parte de lo que necesitamos nosotros para volver a Él?
Así que te pregunto, ¿haces caso a Moisés? ¿Haces caso a la ley? Tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos el Antiguo Testamento, pero hermanos, tenemos más. Tenemos a Elías también, tenemos a Juan el Bautista y más. Tenemos las palabras de Cristo, tenemos la palabra de los apóstoles, tenemos, hermanos, el Nuevo Testamento. Gloria a nuestro Dios, porque tenemos nosotros una gran bendición, hermanos. Recuerden la historia de Lázaro y el hombre rico. Después de sus muertes, el hombre rico, siendo atormentado, quería que Lázaro regrese a predicar la verdad a sus hermanos que todavía vivían. El hombre rico le decía a Abraham: por favor, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos y no sufra el tormento que estoy viviendo acá. ¿Y qué le respondió Moisés? Oigan, Moisés, ¿qué le respondió a Abraham? Abraham le dice: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Hermanos y amigos, escuchen, esto que acabo de leer es verdaderamente fuerte, porque toda la gente dice que necesita algo milagroso para poder creer en Dios, pero eso no es cierto. Si alguien va a ser salvo, escúcheme, la palabra de Dios es todo lo que necesita. Escúcheme todos, hermanos, y le voy a spoilear algo que estamos estudiando los miércoles. Por si acaso hay un alma que diga: ¿cómo sería bueno que vivamos en el tiempo cuando existían los dones milagrosos? Porque ahí la gente creería. Escúcheme, los dones milagrosos tenían un mensaje. Si se salvaban, no era por el don milagroso, si se salvaban era porque oían el mensaje que estaba detrás del don milagroso, hermanos. Nadie se ha salvado por un don milagroso, todos se salvan por escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa acá. No necesitas una visión, no necesitas una voz del cielo o un sueño o un milagro, no. Tú necesitas la palabra de Dios. Y en el caso del hombre rico en la historia, Moisés y los profetas se refieren a lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ofrece entre sus páginas la promesa de la salvación en el Mesías. El Antiguo Testamento en ese momento era la palabra de Dios y era suficiente para conocer la salvación. Ahora, ¿cuánto menos excusa tenemos nosotros hoy en día que tenemos la Biblia completa? Cada palabra de Dios que Él ha inspirado para ser salvos y después para vivir piadosamente, la tenemos. Tenemos que hacer caso a Moisés como mensajero, a la ley, a la palabra de Dios. Y después que nos preguntemos, ¿hacemos caso a lo que Juan vino predicando? ¿El arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento? ¿Hacemos caso a estos mensajeros ya muertos, pero que tienen sus mensajes escritos en la palabra de Dios? ¿Hacemos caso a los mensajeros de Dios hoy en día? Los predicadores que explican y exponen y aplican la palabra de Dios para nosotros, para que no haya excusa. Cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, hace caso a sus mensajeros. Y cuando el pueblo de Dios hace caso a sus mensajeros, entonces el pueblo de Dios es salvado de la maldición. Y eso me lleva, hermanos, finalmente al tercer punto de la predicación. Cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, es salvado de la maldición. Vaya conmigo, por favor, al versículo 6. Dice el texto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El resultado de hacer caso a Elías, de hacer caso al Mesías que él anunció, es ser salvado del día de Jehová grande y terrible. Este día de Jehová es lo que estudiamos hoy en la mañana, lo que Malaquías explica en el versículo 1 de este capítulo.
Es un día de juicio. Y por eso lo que leemos aquí es un aviso para los incrédulos, que hagan caso a Dios, para que vengan a Él en vez de sufrir el juicio eterno de un Dios santo. Pero más, es un aviso para los incrédulos dentro de la iglesia. Es decir, personas que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Externamente sí, pero no lo son en verdad. Aquí, en este contexto, eran judíos de etnia, pero no eran hijos de Dios. Hoy en día la aplicación puede ser para aquellos que han sido bautizados, que tal vez son miembros incluso hasta de iglesias. Obviamente esto se aplica también a personas que asisten, pero que no son hijos de Dios. Este aviso es para ellos. Este aviso es para ti, querido amigo y querida amiga, tal vez. Si no te acuerdas de la ley de Dios, si no haces caso al mensajero de Dios, si no buscas a Cristo, si no buscas la justicia de Dios que está en Jesucristo para tu salvación y no vuelves a Dios, sufrirás la maldición de Dios. Pero sabemos que el día final no será el juicio de todos. Algunos serán salvados debido al sol de justicia, debido a Cristo. Los que hacen caso a Dios, los que se manifiestan por medio de hacer caso a su ley, los que ponen sus oídos a Moisés y ponen sus oídos también a Juan el Bautista, el Elías, los que ponen su atención en Jesucristo, tendrán sus corazones vueltos al Señor. Primero en la salvación, es lo que Dios dice para salvar a su pueblo. Pero después también cuando el pueblo de Dios ha estado andando en pecado y se arrepiente y regresa, hermanos, Dios promete volver a ellos también. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 3. Dice el texto: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios para nosotros. Dios ha puesto bendición y maldición delante de nosotros, delante de esta iglesia. Si nos volvemos a Dios y obedecemos su ley, lo que ha mandado, Dios volverá a nosotros y tendrá misericordia de nosotros. Hermanos, el Señor nos va a bendecir. Dios oye y escucha a su remanente y puede volver a nosotros. Y esto quiero que entendamos todos. Escúchenme. Esto nunca pasó con los judíos. Lo que acabo de leer, de esto de Deuteronomio 30, esto nunca pasó con los judíos. Ellos, después del exilio y los años antes de Cristo y después con Cristo, siguieron rechazando a Dios y sufrieron la maldición de perder no solamente su tierra, sino también que perdieron su nación. Pero no es demasiado tarde para el verdadero pueblo de Dios hoy en día, el cual es la iglesia. Y en este sentido, no es demasiado tarde para esta iglesia local. Es una promesa para el pueblo de Dios en todo tiempo. Y tal vez habrá entonces en ti un avivamiento justo antes de la segunda venida de Cristo. No sabemos, pero podemos orar y buscar a Dios e implorarle que Él lo haga, hermanos. Porque por un lado, vemos cómo Dios ha tenido misericordia de su pueblo a través de los siglos,
derramando su Espíritu Santo en bendición especial, en avivamiento en nuestras vidas. Pasó en el día de Pentecostés, así como varias veces en el resto del libro de los Hechos. Y ha sucedido a través de la historia de la iglesia y seguimos orando por lo mismo en nuestros días. Queremos que Dios vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que esa frase, ¿sabe qué significa? Restauración. Eso es lo que significa. Restauración, relación del pacto. Y no solamente en la familia de sangre, sino en la iglesia. Y ante todo, entre Dios y su pueblo. Esto nos habla, hermanos, de una iglesia unida. Una iglesia de Cristo unida. Fuerte. Queremos que eso pase con nosotros. Somos sus hijos y necesitamos que nuestros corazones sean vueltos a nuestro Padre. Y que nuestro Padre tenga su corazón hacia nosotros, sus hijos. Porque un día Dios sí va a herir al mundo con maldición en el día final. Y esto sí habla de la destrucción final de los enemigos de Dios, de aquellos que nunca han hecho caso a su ley ni a sus mensajeros y por eso van a perecer para siempre en sus pecados. Van a sufrir para siempre bajo la maldición justa del Dios Santo. Su ira derramada sobre cada pecado que estas personas han cometido. Porque si se dan cuenta, el texto nos habla de herir la tierra con maldición, pero también te va a herir a ti si sigues en tu rebeldía en contra de Él. Así que, amigo y amiga que estás aquí, no hay escape de la ira del Dios Todopoderoso. El precio por el pecado tiene que ser pagado. Si tú sigues rechazando a Dios, un día lo pagarás. Si tú sigues pensando que puedes hacer lo suficientemente bueno en esta tierra para pagar por tus pecados, un día la verdad te alcanzará en fuego consumidor y eterno. No esperes más buscar a Cristo. Arrepiéntete delante de Él y ruega a Él que te salve. Es decir, el día final puede ser un día de gozo, bendición, o puede ser un día de miedo, maldición. Elige hoy qué vas a hacer. Dios vendrá con maldición sobre el pecado, pero Cristo ya vino para sufrir la maldición por nosotros. Es lo que Él hizo en su primera venida. Es lo que Él hizo con su vida y en su muerte. Entonces, si tienes a Cristo, Dios no te puede maldecir porque eres su hijo también. Pero si rechazas a Cristo, Dios viene para herirte con maldición. Y punto, así termina el libro. Sin Cristo, sin el sol de justicia, no tienes esperanza, no tienes nada. Vas a perecer para siempre. Y aún antes de este día final, hay consecuencias cuando el pueblo de Dios no obedece su ley ni hace caso a sus mensajeros. Hermanos que están aquí, escuchen. Hay también consecuencias cuando no hacemos caso a los mensajeros. Y cuando solamente recordamos, pero no recordamos para obedecer. Hay consecuencias también para el pueblo de Dios. No son consecuencias eternas, pero consecuencias al fin. No vamos a ser castigados para siempre, porque ya somos hijos del Señor. Pero el Padre perfecto disciplina a sus hijos porque nos ama tanto. Así que este libro también termina con un aviso para ti, mi querido hermano y hermana. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este texto. Entonces, Dios nos ha hablado, y no hay duda de eso. Nos ha dicho que nos ama. Si lo creemos o no, nos ha salvado por pura gracia, eligiéndonos conforme a su decreto eterno y perfecto. Que no dudemos, hermanos, de su amor para con nosotros nunca, porque es por eso que nos habla tan fuertemente a veces. Es por eso que nos confronta con nuestro pecado, porque Dios es amor. Pero no puede tampoco separar Él su amor de su santidad y de su justicia. Por eso queremos vidas de acuerdo con la ley de Moisés. Piensa en esto. ¿Vives de acuerdo con la ley de Dios? No, una pregunta antes.
¿Te sabes la ley de Dios? ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Vives de acuerdo a la ley de Dios? Piénsalo bien, porque muchas personas en este mundo piensan que así es como uno se salva. Obedece a Dios tanto como pueda y Dios lo acepta, piensa. Pero mi querido amigo y amiga, no es así. Ninguno de nosotros ha guardado esta ley de Moisés perfectamente, que es lo que Dios requiere. En ese sentido, por tanto, merecemos todos su maldición. Es por eso que Dios dice que somos condenados. Entonces hay fuego consumidor. La única solución es la que Dios da. Dios nos manda a creer en aquel Salvador que fue anunciado por los profetas, por Juan el Bautista, y su nombre es Cristo, quien vino en el poder del Espíritu Santo y cumplió la ley. Se acordó de ella y la obedeció perfectamente y llevó nuestra maldición sobre él. Él sufrió la ira de su Padre por nuestros pecados, para que no seamos destruidos en el día de Jehová, para que no perezcamos ciertamente bajo la maldición de Dios. Así que, mi querido amigo y amiga, de vuelta te digo, cree en Él, pon tu fe en Él. Y ahora, como hijo de Dios, te voy a volver a decir, acuérdate de la ley de Moisés. Acuérdate de las palabras de Dios, no para salvación, sino para obedecer a nuestro Padre. No queremos caer en el legalismo, pero tampoco queremos caer en el libertinaje. La ley no salva, ni te hace más santo, pero tienes que obedecerla porque refleja el carácter de Dios, porque muestra tu amor para con Él y también porque obedecer la ley te protege. Terminando el libro y este estudio, entonces, que tengamos cuidado, hermanos, porque después de haber sido confrontados con este libro, no podemos salir iguales. Si no nos arrepentimos, seremos condenados, maldecidos o disciplinados, porque ya no somos ignorantes entonces. Pero si nos arrepentimos, veremos cómo Dios ama a los suyos. Por Cristo veremos cómo Él nos vuelve a Él. Y veremos también cómo Él nos bendecirá. Hermanos, que seamos el remanente. Que todos los que estemos aquí seamos el remanente, temiendo a Dios juntos. Que seamos el pueblo de Dios que vuelve a Él. Que seamos el pueblo de Dios que escucha a sus mensajeros. Que por un lado contempla lo que dijo Moisés y los 10 mandamientos, y por otro lado corremos al mensaje de Juan el Bautista hablándonos de Cristo. Amén. Como conclusión, el pueblo de Dios debería volver a Él siguiendo su ley como hijos obedientes. Amén. Oremos, hermanos.